Iniciamos el debate en Razón de Estado de esta noche. Contamos con 3 invitados para discutir sobre el saldo de la lucha contra la corrupción. Tenemos a Julio García Merlo, a Andrea Reyes y a Andy Yavaloa. A los 3, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Andy, ¿cuál es el saldo de la lucha contra la corrupción? ¿Qué es lo que hemos cosechado del 2015 para el 2019? Sabemos que hay personas que están a favor, personas que están en contra. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, en primer lugar, que hay un saldo claro que permite que toda la población estemos en el entendimiento de que lo que escuchábamos antes del boca a boca se comprobó. Efectivamente, el Estado de Guatemala está cooptado. Hay ejemplos muy manifiestos de esto, muy claros, al menos desde mi punto de vista. El caso de la señora Valdetti, el caso del señor Otto Pérez, son manifiestos de esta lucha. Pero no solamente estos casos. El Ministerio Público, a través de la FESI y a través de quien ejerció labores de creyente adhesivo, como fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la famosa CICIG, lograron demostrar más de un centenar de procesos en los cuales se puede llegar a establecer, siguiendo por supuesto el debido proceso, ¿verdad?, la responsabilidad de muchas personas en una serie de situaciones que lindan con lo legal. En ese orden de cosas creo que ese es un saldo positivo. Y solo quiero agregar algo más. Esto definitivamente no se puede acabar ahí. Solo porque una comisión haya terminado su mandato no quiere decir que esto se tiene que acabar y que tenemos que ser los guatemaltecos los que tomemos esa estafeta. Julio, ¿tu lectura es la misma? ¿Estás de acuerdo con que esto ha sido positivo o ha tenido también aspectos negativos? A mí me gusta ser muy pragmático y optimista. Tenemos ya una situación dada, tenemos un experimento de 12 años que para bien o para mal... dio resultados del 2015 para acá, ¿verdad? Dio distintos resultados que hay que evaluar, creo que uno por uno, desmenuzar cada uno de los resultados. Estoy de acuerdo que casos como el de la línea de Otto Pérez en el año 2015, pues se revelaron estructuras que probablemente todos sabíamos, que todos conocíamos, se sabía, pero no se había logrado desenmascarar. Yo fui a la plaza pública a protestar como la mayoría de ciudadanos indignados y vimos salir a la luz esos casos. ¿Pero ves aspectos negativos? Hay aspectos negativos, definitivamente. Creo que hay mucho por mejorar. O sea, el sistema como tal, yo cuestiono que no se mejoró, salvo ciertos casos de trascendencia que llevaba CICIG, que se llevaban en juzgados de mayor riesgo, pero la gran cantidad de casos penales, existe una saturación y un sistema penal que no funciona. Los altos índices de impunidad aún se mantienen. Yo litigo diariamente en tribunales y veo que tengo casos que tienen 5, 6 o 10 años completamente documentados, estafas sencillas de un contador que falsificó cheques y que robó. O sea, tu crítica es que solo se tocaron aspectos o casos específicos, pero el sistema como tal sigue operando tal cual. ¿Esa es tu crítica? Sí, algunas de las críticas. Y yo diría de nuevo, yo quisiera ser propositivo. Creo que hay aspectos a mejorar, que tenemos una oportunidad a futuro, que tenemos que señalar esos aspectos a mejorar y trabajar en cambiar nuestro sistema. Yo tengo algunas propuestas concretas, digamos, algunos de los fallos estratégicos que hemos tenido. Una de ellas es, por ejemplo, que debemos cambiar a una estrategia 95-5. Eso es, yo la llamo así, cambiar de desjudicializar el 95% de los procesos y llevar únicamente el 5% de los casos a juicio. Esa es una estrategia que se lleva a cabo en los países modernos. Nosotros queremos llevar el 100% de los casos a juicio. Eso es imposible. Y eso implica cambiar el Ministerio Público. Ahora, Andrea, ¿cuál es tu lectura? ¿Con quién estás de acuerdo? Con los dos y al mismo tiempo con ninguno. Es que yo lo veo desde un punto de vista un poco más social, ¿verdad? Estos 4 años, que fueron 4 años de dispersión, diría yo, y de estiras y encoges durante los 4 años, dejaron a una sociedad en resistencia, la verdad. O sea, todos nos enteramos de qué es lo que está pasando cada vez que hay algún caso grande de corrupción, todos nos estamos enterando de todo, pero no hemos terminado de reaccionar qué es lo que estaba pasando. Y lo que dice el licenciado Merlos tiene toda la razón en decir que no han habido cambios sistémicos importantes. No ha habido un proceso de reforma importante que implique que los casos puedan eventualmente desjudicializarse antes, conocer reparaciones en vez de castigos penales que son muy severos y a veces draconianos, ¿verdad?
La sociedad está ahorita todavía muy yo no sé si decir aletargada, porque sí está pendiente de lo que está pasando, pero al mismo tiempo no hay una forma de poder capitalizar ese conocimiento de las cosas para poder hacer un cambio de cultura política como tal. Ahora, y de descooptar el Estado por ahí. De hecho, Julio mencionaba algo que tú mismo fuiste a protestar y mucha gente lo fue al inicio en el 2015, pero luego, como dice Andrea, todo eso comenzó a disminuir, la gente parecía que ya no le entusiasmaba tanto la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasó realmente? Y es que aquí hay que tomar en cuenta algo ustedes. La lucha contra la corrupción sonaba interesante en 2015 porque se estaba refiriendo a un tercero. Sí, y se estaba refiriendo con un tema que indigna en términos generales a la sociedad guatemalteca de clase media, seamos honestos, y es el tema económico. Pero cuando esa lucha empieza a tocar otras puertas, la cuestión como que ya no se plantea tan interesante y hasta temerosa. Yo sí quiero destacar algo importante que decía aquí Julio, y es lo siguiente. Está bueno que intentemos cambiar el sistema y que tengamos esta idea, Julio. Yo soy muy partidario de eso. De hecho, me hace mucho clic, pero a mí, yo primero llamo la atención, seamos honestos, ¿en qué país estamos? Va a llegar una propuesta de estas al legislativo y lo que va a salir es lo que teníamos en septiembre de 2017, Julio. Seamos honestos. Primero, si vamos a tener un cambio necesario, yo creo que tenemos que empezar a generar cambios exigidos por la ciudadanía, eso sí, no solo por abogados, sino exigidos por la ciudadanía y que permitan que del legislativo salga algo de beneficio para toda la sociedad, como dice el artículo 1 de la Constitución. O sea, primero hay que depurar el sistema, eso es lo que estamos diciendo. Yo eso es lo que planteo. Yo quisiera ahondar sobre esa propuesta que traigo. No es una propuesta, digamos, simplista. Definitivamente tenemos que hacer una radiografía del Estado. El combate a la corrupción no es simplemente investigar y evidenciar al corrupto y meterlo en un proceso que va a durar 5 u 8 años y que se va a saturar el sistema. Esa no es una lucha contra la corrupción. En primer lugar, como todo aspecto de política criminal, debe haber una prevención. Hay muchos delitos, ¿verdad? O sea, hay delitos ambientales, delitos tributarios, delitos violentos, delitos de corrupción, y no tenemos nosotros una política criminal de prevención. Hemos visto cómo el Estado está cooptado de plazas fantasma, de contrataciones sin ningún tipo de regulación. Lo que pasa es de que también cualquier política que se quiera hacer, aquí pareciera que los funcionarios públicos son expertos en cómo logran jugar con el sistema y salirse con la suya. Y lo que vemos son personajes que literalmente roban abiertamente y que luego ostentan la riqueza que tienen, y obviamente la población se indigna ante eso. Luego, pedir que esas personas salgan libres, verlos que disfrutan de lo que se han robado, es sumamente frustrante, ¿o no? Definitivamente. ¿Esa es tu propuesta? Definitivamente. Definitivamente no traigo una propuesta de que la gente salga libre sin ninguna pena ni ninguna condena. Es todo lo contrario. Yo siempre pongo de ejemplos casos de corrupción de Guatemala, que en un sistema como en Estados Unidos han dado resultados. Desjudicializándolo significa no llevar a juicio, no significa impunidad. Por ejemplo, el caso de Portillo. Él aceptó su responsabilidad y fue condenado en Estados Unidos a través de lo que aquí podríamos llamar un procedimiento abreviado. Nosotros, lo que propongo es que nosotros tenemos que buscar eficientizar la investigación. Básicamente de tal forma que el fiscal tenga un caso tan sólido que convenza al propio sindicado de que si se va a juicio va a perder. Eso va a desjudicializar incluso la CICIG, perdonen que lo mencione, con la famosa propuesta de aceptación de cargos, y luego ya todos empezaban a decir, como eso lo propuso la CICIG, eso no puede funcionar. Incluso se decía que era un mecanismo de extorsión y que la gente... Pero esa ley de aceptación de cargos sí tenía muchos defectos. Yo de hecho los hice ver. ¿Cuáles son y en qué mejora la propuesta que escuchamos respecto de aquella otra? Porque a mí... Sí, hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en esa famosa ley de aceptación de cargos, se decía que la aceptación de cargos debería ser una decisión unilateral del sindicado ante el juez contralor. Eso definitivamente no tiene ningún precedente en ninguna parte del mundo y era sumamente arbitrario. Van a disculpar que vamos a interrumpir esto y tal vez dirigirlo hacia las cortes. Cuando estamos hablando de esto, muchas veces pensamos que las cortes son
como las de Estados Unidos, ¿verdad? Con mayor independencia, sin mayor tipo de injerencia, pero la realidad es que en Guatemala las cortes están cooptadas. Como lo ha demostrado lo que sucedió en el 2014, las elecciones de las cortes en 2014, y ahorita estamos en las mismas. Pareciera que los malos están haciéndose de las cortes y todos los procesos que se llevaron en estos 4 años se pueden caer. ¿Es así o no? Andy. Pareciera ser que hay una réplica de las circunstancias, yo lo decía hoy más temprano, de las circunstancias de hace 5 años. Pareciera ser que hay una réplica y una réplica peor aún, porque por lo menos hace 5 años, no me dejarán mentir, que evaluaron al menos de forma meramente formal 5 minutos a los que iban para Corte Suprema de Justicia. Y ahora ya ni siquiera eso. Y se les hicieron pruebas psicométricas, al menos en aquel momento. Y se dieron otras oportunidades. Incluso los amparos pudieron prosperar cuando había ciertos cuestionamientos que hoy por hoy eso no está ocurriendo. O sea, me da la impresión un proceso que, peor que el de 2014. Desde mi punto de vista, creo que tiene muchos defectos mayores que los de aquel entonces también. A pesar que tenemos una participación muy parecida en cuanto a número de postulantes. Si estas elecciones salen mal, ¿se termina la lucha contra la corrupción? No, yo creo no que creo no. eso. Yo creo que no. O sea, ¿Qué nos queda como en, ciudadanos? en esta elección, a diferencia de la vez pasada, en esta la elección pasada, porque yo no fui a la plaza en 2015, yo empecé a manifestar desde la elección afuera de la Corte de Constitucionalidad cuando fue esa elección que vimos en que paró, ¿verdad? Y yo me recuerdo exactamente que habían 20 personas afuera de la Corte. Ahora hay muchísima más gente que está más pendiente de lo que está pasando y ya empiezan a sonar, ya suenan nombres de jueces que uno sí quiere que esté en la corte. Ya hay gente por la que uno sí podría, si nosotros pudiéramos votar por ellos, ellos podrían. Pero la presión ciudadana realmente es insignificante es que ante la fuerza que parecieran tener estos grupos. Ajá, no, es que la diferencia entre ese momento y ahora es que en eso, ahorita estamos como alertas, pero igual dispersos, una dispersión horrible, que yo creo que eso es algo en lo que tendremos que trabajar. Hay que trabajar organización ciudadana más que Julio, otra cosa. ¿cómo ves estas elecciones? No, la elección va a ser un poco diferente del anterior probablemente, pero el sistema de elección es perverso, totalmente fracasado, mientras los jueces y la Corte completa de apelaciones y la Corte Suprema completa se cambie cada 5 años, el sistema no va a funcionar. O sea, cada 5 años los magistrados tienen que buscar nuevamente su trabajo. O sea, no existe carrera judicial, no existe estabilidad de la jurisprudencia, hay una dependencia política del nombramiento de los jueces. Nosotros ahí sí tenemos que hacer un cambio de diseño estructural del nombramiento de los jueces. Y eso es hablando en términos muy académicos, porque en términos muy prácticos lo que nosotros vemos es un colegio de abogados, por ejemplo, llevando decanes para las elecciones, llevando comida, comprando elecciones de la forma más burda. Sí. ¿Es eso lo que estamos viendo o no? Definitivamente. Entonces, la forma de elección no puede ser la que mantenemos. Elegir es imposible. Auditar 123 magistrados de Corte de Apelaciones y 13 magistrados en un periodo de 15 días. Vean ustedes cómo es la elección de un magistrado de Corte Suprema en Estados Unidos. Son cantidades de audiencias, de entrevistas, les cuestionan su jurisprudencia. Pero obliga al cambio constitucional. Solo eso Estamos quisiera para agregar. terminar. Conclusiones, Andy, 30 segundos. Rápidamente, insisto, si queremos cambiar realmente ese sistema nefasto que decía Julio, necesitamos entrar a una discusión seria, los guatemaltecos y guatemaltecas, de cambio de estructura. También necesitamos un cambio de cultura política y que los ciudadanos nos empecemos a involucrar mucho más en los procesos de esta naturaleza. Julio, tu conclusión. Tenemos un nuevo gobierno para 2020, tenemos una oportunidad de liderar un cambio. Ojalá se den las condiciones que hayan este tipo de mesas institucionales. Estas propuestas, coincido con Andy, estas deben de venir de los guatemaltecos. Bueno, gracias por sus aportes. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.